Bienvenidos al Ministerio en Vivo de la Iglesia Cristiana Monte Sinaí. Estamos ubicados en el 5424 Tamara Street en Las Vegas, Nevada. Los invitamos a uno de nuestros servicios. Domingos 10 a.m. Escuela Dominical, 11:30 a.m. y 7 p.m. Mensaje de la Palabra de Dios. Miércoles 7 p.m. Servicio de oración. Viernes 7 p.m. Servicio para damas, varones y jóvenes. Esperamos que estos mensajes sean de bendición para su vida. Enseguida el mensaje de hoy. Dios los bendiga. Les pedimos también oraciones, si Dios lo permite, en esta semana y en octubre nos vamos a estar reuniendo con los pastores Eliseo y Geraldine Bongarrá, su esposa Geraldine, para el evento del té de damas y también la reunión de parejas para diciembre. Estos hermanos, la verdad que han sido una bendición muy muy grande en mi vida y creo que lo van a hacer también para la congregación, así que oremos porque estamos esperando poder traerles. Me van a confirmar en esta semana y también cuando vengan de viaje en octubre me dice que quieren pasar un par de horas con nosotros ultimando los detalles para esos dos eventos, así que les pedimos sus oraciones. Primera de Juan, capítulo 2, vamos a estar enfocados en versículos 1 y 2 en esta mañana, en este mediodía. Saben, estaba mirando, porque como tiene que ver de que tenemos, dice allí, que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Estaba mirando la cantidad de programas que hay con respecto a estos que están en la televisión, en el cable, que tienen que ver con juicios, y podemos notar nosotros, por ejemplo, cada uno tiene una característica tremenda de acuerdo al juez que esté en ese programa. Estaba contando de que hay 12 en total, desde el juez Brown hasta Judy, y como les digo, qué personaje, nada más que viendo las características que tienen. Estaba averiguando a ver si eran de verdad estos programas. Y saben que sí, son partes de un juicio en el cual lo pasan por televisión, donde tienen que firmar unos papeles de que lo que se diga en la televisión se tiene que respetar como si estuvieran en una corte. Y me llamó mucho la atención. Son dramas que lleva a la teleaudiencia a estar cautiva por medio del entretenimiento, porque en sí es un entretenimiento, a pesar que son casos reales. Y cuando vamos a la Biblia, estaba mirando todo eso, y ahora con respecto a la Biblia, lo que dice aquí, sobre todo en este versículo 1, encontramos que todo ser humano tiene un día en el cual va a tener que presentarse a juicio. Y lo horrendo de todo es el castigo que se espera a aquellos que se encuentren en falta cuando llegue ese día de juicio. Sabes, interesante notar lo que los personajes del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, cómo lo llaman a Dios. Por ejemplo, Abraham lo llama el juez de toda la tierra. Encontramos a David, que David dice que es un Dios justo, un juez justo. Y notamos por el otro lado, cuando estamos en lo que es esta presentación de estar en un juicio, Satanás se le llama en Zacarías y también allí creo que en Judas, por el otro lado, o en Apocalipsis 12, lo encontramos como aquel que acusa, que está acusando. Nos dice la palabra de Dios, sobre todo en Apocalipsis 12, que acusa día y noche está acusando. Y el tema que vamos a ver en este día es esto, porque yo me hacía una pregunta, que es una pregunta que me han hecho con el correr de los años, es lo siguiente: ¿cómo puede un Dios justo, cómo puede el pecador injusto ser justificado ante un Dios justo y que es santo? Fíjense, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cómo puede el pecador injusto ser justificado ante un Dios que es justo y que es santo? Ahora, vamos a ver el versículo número 1, porque vamos a estar enfocados en dos versículos en el día de hoy. Hay tanto material aquí que
vamos a estar un buen tiempo en estos dos versículos. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Algo que debemos de entender correctamente en cuanto a lo que la Biblia dice, en cuanto a la justicia de Dios, sobre todo la justicia de Dios, necesito que vayan conmigo a Romanos capítulo 3 y versículo número 9. Y allí en el versículo 9 y el versículo 10 dice esto: si alguno hubiere pecado. Ahora, nos dice allí en Romanos 3, versos 9 y 10, que pues somos mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Ahora, vean ustedes, dice allí que no hay justo ni aun uno, que dice que todos están bajo pecado. El asunto está, ¿cómo puede entonces justificar Dios a un pecador? Y escuche esto, porque quebrantar la ley representa, tenemos que entender de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, es esta: la paga del pecado es muerte. Y por lo tanto, como todos hemos pecado, todos estamos bajo pecado, hay una deuda increíble que nosotros hemos contraído y que no hay manera que nosotros podamos pagar. El asunto está, ¿cómo puede este Dios justo entonces perdonar a aquel pecador que es injusto, que estamos todos bajo pecado? Santiago, por ejemplo, escribe lo siguiente en el capítulo 2 y versículo número 10. Dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Es decir, quebrantar un solo mandamiento quiere decir que quebrantamos toda la ley, lo cual nos quiere decir entonces, segundo punto en cuanto a esto, es que todos hemos pecado y todos hemos quebrantado toda la ley de nuestro Dios, los mandamientos de nuestro Dios. Y dice allí que cualquiera que ofendiere en un punto nada más se hace culpable de todos los demás. En Romanos, por ejemplo, donde estábamos leyendo en el capítulo 6, versículo 23, estamos diciendo que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, vean ustedes, dice allí que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Muerte tiene que ver con una situación, tenemos que entender lo siguiente. La muerte tiene que ver con una situación que tiene que ver con ruina, tiene que ver con una ruina eterna que tenemos cada uno de nosotros. El ser humano está en lo que es el fin. Cuando hablamos de muerte estamos hablando del fin. Y estamos hablando de un fin, de acuerdo a lo que la Biblia nos dice, la verdadera vida está en Dios. Toda vida que está fuera de Dios, mis hermanos, es objetivo o objeto de ruina, es objeto de destrucción final, permanente. Y por eso entonces el Señor nos dice a nosotros: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y eso es lo peor que puede pasarle al ser humano, es estar destituidos, es decir, apartados, estar lo que es expulsados de su presencia y ser lo que es privados de estar gozando la presencia de Dios. La Biblia es un mensaje de esperanza, es algo que nos tiene que alegrar a cada uno de nosotros, porque ¿sabes qué? El mensaje es para todo el humano, por cuanto todos pecaron. Sin embargo, ahora Dios está diciendo: hay esperanza para todos aquellos que han pecado. Pues tiene que tratar, hay una solución para poder tratar con el problema que cada uno de nosotros tenemos. Ahora, por el otro lado, tendría que traer mucha preocupación a aquellas personas que rechazan el mensaje. Y de esto la palabra de Dios es claro, es contundente. El Señor Jesucristo dijo esto para que podamos entender un poco. Y la Biblia es muy clara en este sentido, en cuanto a lo que respecta a este juicio final. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dice lo siguiente: no teman, no tengan miedo a aquellos que pueden matar el cuerpo. A estos no teman.
pero sí tengan temor, sí tengan miedo con aquel que tiene potestad de enviar el alma al infierno. Y son palabras directas, son palabras en las cuales algunos querrán esconderlas, querrán ponerle un moño y en cierta manera no presentarla porque no quiere que la gente pueda escuchar esto. Pero mis hermanos, mensaje de parte del Señor Jesucristo: no tengan miedo a aquellos que pueden matar nuestro cuerpo, pero sí tengan miedo a aquel que tiene potestad del alma para enviarla al infierno. Él dice: les voy a enseñar a quién deben de temer. Aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar el alma en el infierno. Y él dice: sí les digo, a este teman. El autor a los Hebreos dice esto: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Por qué? Porque el autor a los Hebreos dice lo siguiente: porque le espera una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Apocalipsis en el capítulo 20 da un cierre definitivo en cuanto a lo que dice allí, que dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, hay buenas noticias. Algunos se asustan con esto, pero hay buenas noticias a todo esto. ¿Por qué? Porque la Biblia nos está diciendo de que Jesús es el abogado defensor. Fíjense, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y mis hermanos, todos aquellos, este abogado defensor defiende a todos aquellos que le han recibido, que han profesado con sus labios de que Jesucristo es el Señor y le han recibido como Señor y Salvador. Mis hermanos, quiero que entiendan que Él es el abogado defensor, porque la pregunta está: ¿cómo puedo yo pagar la multa por los pecados cometidos? ¿Cómo puedo yo pagar las multas por los pecados cometidos? Pues la palabra de Dios nos dice esto, y es bien clara en este sentido: no es por obras. No es por obras para que nadie se gloríe. No importa lo que puedas hacer en esta vida o cuán buenos. La palabra de Dios nos dice que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Y mis hermanos, no es por obras, no es por el servicio comunitario que ustedes puedan hacer en una comunidad. No es por dinero tampoco, porque el dinero no puede comprar la salvación. Y te voy a decir, lo he repetido en otras ocasiones, pero hay algo que tenemos que entender. No es por obras, porque es algo espiritual. Tiene que ver con el espíritu. Tiene que ver que nuestra alma está muerta y necesita ser vivificada. Y por lo tanto nosotros, el ser humano, como no estamos en capacidad de dar vida, sino que la vida viene de Dios y ha sido dada por Dios, entonces no es por obras, porque, ¿sabes una cosa? Si fuera así, yo tendría entonces, trabajando, puedo mantener lo que es la juventud para siempre. Pero no es por obras. Y no es por dinero, porque hay una cosa: ¿qué le vas a ofrecer a Dios si Dios es dueño de todo? Por más que le ofrezcas al universo entero, escucha esto, no alcanza para pagar el alma tuya. Así fueras tú dueño del universo entero, ese es el valor que tiene el alma del ser humano. El problema es espiritual. El pecado, nos dice allí en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 5, nos dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Sabes? El pecado manchó mi alma. El pecado dejó una mancha permanente y solo dice se puede lavar con la sangre de Cristo Jesús. Ahora, nos dice allí, en 1 Corintios 6:20, de que no hemos sido comprados, dice, hemos sido comprados por precio. Por precio. En Isaías nos dice a nosotros que el castigo de nuestra paz fue puesto sobre él. Y dice que por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sabes por qué? Porque Dios cargó en él los pecados de todos nosotros. Ahora, hay algo. Dice que herido por nuestras rebeliones. Hay algo que yo quiero que nosotros podamos entender. Vamos a ir a 2